Cuando pensamos en herencias, ¿qué se nos viene a la mente? A menudo son dramas familiares, batallas legales que se alargan por años. Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un caso real, uno que nos demuestra cómo una sola palabra, una simple palabra mal puesta en un documento, puede poner en juego el destino de todo un patrimonio. Esta es la historia de una decisión judicial que nos enseña algo muy poderoso, que la intención de una persona puede pesar más que un error en el papel. Y esta es la pregunta central de todo nuestro análisis. Imaginen esto, se compra el derecho a una herencia, se tiene el documento firmado, todo parece en orden, y de repente todo se complica por un único término. De verdad parece sacado de una película, pero esto pasó tal cual en los tribunales de El Salvador. A ver, la situación inicial parece bastante sencilla, ¿no? Una madre, que es heredera legal, decide vender su parte. Firma lo que se conoce como una cesión de derechos, que es un acto legal muy común. Pero, sin que nadie se diera cuenta en ese momento, en ese documento se escondía una pequeña imprecisión, una que estaba a punto de desatar un verdadero rompecabezas legal. Muy bien, vamos a desglosar esto, porque aquí es donde un pequeño detalle, una sola palabrita, se convierte en la pieza clave para entender todo el conflicto que se armó. Esta tabla lo resume perfectamente. Por un lado, tenemos a la madre que vende sus derechos y por el otro, a los compradores. El gran problema es que el contrato que firman dice, textualmente, que la herencia es intestada, o sea, sin testamento. Pero, ¿qué creen? Luego aparece uno. Así que la pregunta del millón para el tribunal era, ¿ese error, esa sola palabra, es suficiente para anular todo el acuerdo? Entonces, para poder entender por qué el tribunal tomó la decisión que tomó, primero tenemos que dar un pasito para atrás y conocer los dos únicos caminos que puede tomar una herencia. Todo, absolutamente todo, depende de una sola cosa: si la persona fallecida dejó o no un testamento. La diferencia es abismal. Con un testamento, la persona es quien decide el destino de su patrimonio, como si dejara un mapa con instrucciones claras. Sin uno, es la ley la que impone un orden, una ruta fija. Y esto es crucial en nuestro caso porque resulta que la madre tenía derecho a heredar en cualquiera de los dos escenarios. Pero el documento que se firmó solo mencionaba uno de ellos. El concepto clave aquí es este: cesión de derechos hereditarios. Suena muy técnico, pero la idea es simple. En esencia, es vender la expectativa de heredar. O sea, no se está vendiendo una casa o un carro en específico, sino el lugar en la fila para recibir la herencia. Es algo completamente legal y, de hecho, bastante común. Y aquí es donde la trama se pone buena. La aparición sorpresa de un testamento no es algo que tome desprevenido al sistema legal salvadoreño. De hecho, existe un procedimiento estándar diseñado precisamente para manejar este tipo de giros en la historia. Fíjense bien en las fechas, es una montaña rusa. Los compradores inician todo el proceso en julio, convencidos de que no hay testamento. Para septiembre, la Corte Suprema confirma que sí lo hay. Y para diciembre, ¡pum!, un tribunal inferior les dice que su inversión podría haberse ido a la basura. El juez de primera instancia se aferró a la palabra intestada y con base en eso declaró sin lugar su petición. Imagínense la angustia. Y es que este procedimiento nos demuestra que la ley ya contempla estos giros inesperados. El sistema está diseñado para encontrar la verdad y ajustarse sobre la marcha. Y ese paso, el de consultar a la Corte Suprema, es obligatorio. Es un candado de seguridad justamente para asegurarse de que se respete la última voluntad de la persona. Pero claro, los compradores no se quedaron de brazos cruzados. Tras esa primera decisión desfavorable, apelaron. Y aquí es donde llegamos al clímax de la historia, a la resolución de la Cámara de Cojutepeque, que vio el caso con otros ojos y terminó sentando un precedente muy, muy importante. Esta frase es el corazón de todo el fallo. Es una declaración súper poderosa. Lo que el Tribunal Superior está diciendo, en otras palabras, es: un momento, no nos quedemos en la letra pequeña. Veamos el cuadro completo, la intención real. Veamos por qué. Y aquí está el punto crucial. La lógica fue impecable. La madre iba a heredar con o sin testamento. Su derecho a recibir parte del patrimonio era una certeza. Por lo tanto, lo que ella vendió fue ese derecho seguro. El tribunal razonó que su intención de vender era clarísima y que el error de una palabra en un documento no podía cambiar la esencia del trato. Al final, lo que importó fue la verdadera intención de las partes. Ganó la lógica.
Bueno, salgamos del caso por un momento. ¿Qué podemos aprender de toda esta historia para la vida real? ¿Qué lecciones prácticas nos deja para nuestra propia planificación? La lección número 1, y la más grande, es el poder de la claridad. Un testamento elimina cualquier ambigüedad, porque, como vimos en el caso, aunque al final la justicia prevaleció, el error inicial causó un proceso legal largo, estresante y costoso. Un testamento bien redactado es la mejor herramienta para proteger no solo los bienes, sino, más importante aún, la paz de la familia. ¿Y si no hay testamento, qué pasa? Bueno, la ley activa un plan B, un orden de sucesión súper estricto que vemos en esta gráfica. Primero, el círculo más cercano: hijos, padres, cónyuge. Si no hay nadie ahí, la ley pasa al siguiente grupo. Y así sucesivamente, cada vez más lejos en el árbol genealógico. Pero fíjense, amigos o parejas no declaradas legalmente no aparecen por ningún lado. La ley no puede adivinar las intenciones de nadie. 30 años. Suena a muchísimo tiempo para reclamar una herencia, ¿verdad? Pero ojo, dejar una herencia en el limbo por tanto tiempo es súper arriesgado. Legalmente se le llama herencia yacente, y básicamente significa que los bienes quedan a la deriva, sin un dueño claro, expuestos a que otras personas los ocupen y con el tiempo los reclamen, o simplemente a que pierdan su valor. Y hablemos de dinero, que es un tema importante. Hay un mito muy común sobre un gran impuesto a la herencia. En El Salvador, el sistema es diferente. No hay un impuesto directo como tal, pero sí se aplica un cobro del 3% cuando se transfieren propiedades, y solo sobre el valor que supere los $28,571.43. Es un costo que hay que tener en cuenta al recibir un inmueble. Al final, todo este análisis nos deja con una reflexión importante. La planificación de una herencia es más que firmar papeles. Es un acto de responsabilidad y de cuidado hacia los demás. No se trata tanto de la muerte, sino de cómo se protege a las personas que nos importan cuando ya no estemos. Y quizá la claridad y la previsión son en realidad la herencia más valiosa de todas.